Someone who has been a murderer for almost 20 years knows you better come help. She's about to die. Why does she have to know that? I couldn't deal with telling her that. And when I attacked her, she didn't at first realize what was happening. It didn't go through. She had very heavy coveralls on. It knocked her right up into the lid of the car, but it didn't pierce the clothing. So it wasn't that swell a knife anyway. I went out and bought a pawn shop, huge knife. And I kept on just mindlessly attacking. She falls back into the trunk. I just killed a young woman. I slammed down the lid of the trunk. She isn't dead, she's dying. And I panicked. I thought I just locked the car keys in it because I can't find them. Hola y bienvenidos a Adictos al Crimen. Hoy les hablaré sobre el caso de Edmund Kemper, un asesino en serie, o más bien conocido como el asesino de colegialas. Edmund Emil Kemper, III, a quien apodaban Guy, nació en Burbank, California, el 18 de diciembre del año 1948. Nació en el seno de una familia con buenos recursos. Kemper no tuvo una buena niñez y a continuación veremos el porqué de esta horrible y temible historia. Hijo de Clarnell y Edmund Kemper, los padres de Edmund tenían muchos conflictos, así que decidieron divorciarse unos años más tarde. La separación de sus padres significó un golpe muy duro para el joven Ed, quien gozaba mucho de estar con su querido padre, mas no con la madre, con quien finalmente pasaría el resto de su tiempo. Después del divorcio de sus padres en el año 1957, Ed se mudó con su madre y sus dos hermanas a Montana. Kemper tuvo una relación muy difícil con su madre, ya que su madre era alcohólica y Kemper padecía de constantes abusos emocionales de parte de su madre. Kemper de muy pequeño fue un niño muy inteligente con un coeficiente intelectual de 136, sin embargo mostró un comportamiento sociópata desde una edad muy temprana. Y una vez dijo que para besarla a una maestra de la cual él estaba enamorado tendría que matarla. La situación fue empeorando entre su madre y Kemper, ya que constantemente lo reprendía, lo humillaba y a menudo lo hacía dormir en un sótano cerrado, debido al miedo de que abusara de sus hermanas, ya que apenas la hermana mayor tenía 6 años y la menor tenía 2 años de edad. La madre de Kemper, Clarnell, aparentemente sufría de trastorno de personalidad y en su ira se desquitaba entre abusos contra su hijo. Además, Ed sufrió una estricta educación sexual materna donde el sexo era visto como un pecado. Los ciclos de problemas comenzaron a surgir temprano. Kemper tenía una vida de fantasías oscuras. A veces soñaba con matar a su madre. Kemper le cortaba las cabezas de las muñecas de sus hermanas e incluso obligó a las niñas a jugar un juego que él llamaba cámara de gas, en el que les hacía vendar los ojos y llevarlos a una silla donde fingía retorcerse de dolor hasta que fallecía. Sus primeras víctimas fueron los gatos de la familia. A los 10 años enterró al gato de sus hermanas vivo. La gente de la escuela determinó que Ed era muy fantasioso y que constantemente lo pillaban soñando despierto. Por esta situación, entre otras, le fue impuesto que fuera 2 veces por semana a un psicólogo de la escuela. Para Kemper, estas sesiones eran solo rutinas, cosa de siempre, y durante la primaria y secundaria asistió a un psicólogo. Durante la consulta de los psicólogos hacían de todo menos tratar los asuntos importantes y saber qué sucedía con el niño. Kemper era incapaz de expresar cualquier sentimiento de afecto y sus compañeros evitaban su presencia, ya que les asustaba de la manera en la que Kemper los miraba fijamente. Sin pronunciar palabras, a los 13 años mató a otro gato de sus hermanas. Mató al animal a machetazos y puso los restos del pobre animal en su armario, y su madre descubrió los restos del animal. Le había cortado el cráneo para exponerle el cerebro y luego lo apuñaló innumerables veces. A los 14 años, Edmund huyó de su casa en búsqueda de su padre y comenzó a mejorar un poco su conducta cuando se fue a vivir con su papá a Los Ángeles. Pero este no logró encajar en el colegio
ya que muchos niños se burlaban de él por ser un niño muy alto. Por tal razón, su padre decidió llevarle a vivir a una granja en Norfolk con sus abuelos, quienes además lo ayudarían con su educación, ya que la madre no quería ocuparse de él. Estando Ed en la granja de sus abuelos, su abuela comienza a maltratarlo emocionalmente de manera reiterada, igual que su madre, y eso provocó que Ed se enojara bastante. En la mañana del 27 de agosto de 1964, a los 15 años de edad, Kemper tomó un rifle de calibre 22, el mismo que su abuelo le había obsequiado en la Navidad pasada. Esa mañana Kemper le dijo a su abuela que iba a salir a cazar conejos. Maude Kemper, su abuela, que en ese momento se encontraba acomodando unos libros, le dijo que no le disparara a los pájaros. Y acto seguido, Ed, cegado por su furia, que le había desatado ese comentario, y por muchos anteriores, se volteó y le soltó un disparo en la cabeza, para posteriormente darle 3 disparos en el suelo, donde yacía el cuerpo sin vida de su abuela, y luego le dio varias puñaladas. Luego del horrible crimen que había cometido, esperó pacientemente a su abuelo, el cual había salido a buscar unas encomiendas. Cuando su abuelo llegó, Kemper se le acercó y le disparó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Inmediatamente después, Kemper llamó a su padre diciéndole que sus abuelos habían muerto. El padre, sospechando que su hijo tenía algo que ver, le dijo que llamara al sheriff. Posteriormente, Kemper llamó a la policía y les dijo con voz tranquila y monótona: les he disparado a mi abuelo y a mi abuela y están muertos. Cuando los investigadores le preguntaron a Kemper los motivos, dijo que a su abuela la asesinó para saber qué se sentía, y a su abuelo porque se iba a enojar con él por haberle matado a su mujer. Durante el juicio, Kemper declaró que odiaba a su abuela. También mencionó que él quería a su abuelo, pero que no podía verlo sufrir porque su nieto había matado a su esposa. La frialdad de Kemper convenció al jurado de que se trataba de un enfermo mental, y lo internaron el 16 de diciembre del año 1964 en el Hospital Estatal de Atascadero, un hospital mental de máxima seguridad para agresores sexuales y criminales mentales. Allí Kemper se hizo amigo de su psicólogo. Se convirtió en su asistente, demostrando ser un modelo a seguir. Gracias a su inteligencia, se ganó tal confianza del doctor que le permitió el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Gracias al aprendizaje que obtuvo en estas pruebas, pudo engañar a su doctor, haciéndole creer lo que no era, ya que Kemper solo se convirtió en un asistente para memorizar los archivos que contenían las respuestas correctas que les hacían a los recluidos para poder darles de alta. En el año 1969, Kemper, que ya tenía 21 años, impresionó a su médico y consiguió el alta, algo muy cuestionado por otros médicos, y demostró que después que había sellado para siempre su estudio juvenil, una vez libre, se fue a vivir a Santa Cruz, California, donde estuvo de nuevo al cuidado de su madre. Cuando Kemper tenía 21 años de edad, medía 2 metros y 5 centímetros de estatura y pesaba 135 kilos. Edmund había salido del manicomio siendo un verdadero gigante, y lejos de que Edmund se recuperara, todo fue a peor, ya que en el manicomio había compartido experiencias con otros asesinos y violadores que le habían enseñado métodos para engañar y atacar a sus víctimas. En este proceso, Kemper se transformó en una persona mucho más peligrosa de lo que era antes, y se encontraba neutro. Ya viviendo en Santa Cruz, su madre se había divorciado por tercera vez y estaba un tiempo viviendo allí. En aquel entonces, Kemper se sentía aún más alienado, ya que la revolución hippie había tomado Estados Unidos y Kemper no les agradaba para nada. Kemper veía a los hippies como clase baja y los despreciaba. Después de salir de su reclusión, obtuvo distintos empleos en los cuales duró poco tiempo. El gran sueño de Kemper era convertirse en policía. Kemper admiraba a John Wayne y quería verse a sí mismo como un policía rudo, pero justo por esta razón es que quería ser un agente de policía. Pero para su mala suerte, dada su estatura de más de 2 metros, era inelegible para ocupar una vacante de policía. Tuvo que conformarse con acercarse a los policías. Kemper iba a un bar de policías conocido como Jury Room,
En este bar se reunía decenas de agentes de la ley que se reunían a compartir sus experiencias con Kemper, y Kemper no tardó en ser amigo de todos ellos, ya que se sentía muy a gusto en este lugar. Llegó a ser tan amigo de los agentes de policía que lo determinaron apodando Big Ed, debido a su estatura. Kemper demostró tener un buen humor negro. Eso lo llevó a despertar la simpatía de los que asistían a este bar. Debido al rechazo de no poder ser policía, debido a su estatura, Kemper rechazó todas las opciones que se le presentaron como estudiar en la universidad. Kemper era un hombre muy inteligente debido a que tenía un coeficiente intelectual muy alto, pero debido a este rechazo se cerró completamente a todas las alternativas y decidió buscar un trabajo mediocre, con tal de salir de su casa y no pasar tanto tiempo con su madre. Al poco tiempo, Kemper alquiló una habitación en los suburbios de San Francisco. El movimiento hippie había desatado un comportamiento de relajo y de indiferencia en gran parte de la comunidad adolescente. Estos movimientos hippies ocasionaron que muchos adolescentes hicieran autostops en las carreteras vestidas de ligeras de ropa y sin ningún tipo de cuidado. Poco a poco, Kemper se animó a detenerse ante estas chicas para hablar un rato, antes de despedirse amablemente y irse. Kemper quería evaluar qué tan cauteloso podía llegar a ser sin despertar sospechas. Aún con su gran estatura, Kemper comenzó a ponerse vestimenta que lo hacía verse mucho más educado y agradable. Incluso compró unas gafas para hacerse ver ridículo, para no lucir intimidante ante las chicas. El objetivo de Kemper era hacer que algunas chicas se subieran a su carro sin que las chicas se sintieran amenazadas, hasta que lo logró conseguir. Entre los años 1970 y 1971, Kemper transportó a más de 150 mujeres que hacían autostop en las carreteras de Santa Cruz sin hacerles ningún daño. Kemper se mostraba muy simpático y amable ante estas mujeres, además que era un excelente conversador. También había aprendido un pequeño pero efectivo truco para despertar la confianza de estas chicas, que cuando él se ofrecía a llevarla a su destino, Kemper miraba la hora de su reloj y dudaba un par de segundos de invitarlas a subir al coche. Ese pequeño detalle hacía pensar a la chica que se trataba de una persona ocupada que tenía que ir a trabajar o volver pronto a su casa. El 5 de mayo del año 1972, Kemper tuvo una fuerte pelea con su madre. A raíz de eso, tomaría la decisión de subirse a su coche e ir a buscar a víctimas. Kemper había tomado una decisión y no había vuelta atrás. A las 4 de la tarde ese día, Kemper observó a dos estudiantes adolescentes del Fresno College State que pedían un aventón. Marianne Peace y Anita Luquesa, ambas de 18 años, les pidieron a Kemper que les llevara a la Universidad de Stanford. Kemper les dijo que podía dejarla cerca y las dos adolescentes subieron a su coche. Tras unos minutos de viaje, Kemper se desvió del camino y las dos adolescentes comprendieron que estaban en problemas. Le preguntaron a Kemper, ¿qué es lo que quieres? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió, ya saben lo que quiero. Kemper apuntó con un revólver de 9 milímetros y detuvo el coche. Marianne intentó razonar con Kemper, el cual comenzó a sentirse algo cómodo con la chica. Sin embargo, Kemper no tenía planeado detenerse. Kemper había fantaseado durante años con asesinar a un estudiante y lo llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. Inmovilizó a las dos chicas y metió a Anita Luquesa en el maletero. Según Kemper, sus intenciones eran llevar a las dos adolescentes cautivas a un apartamento, pero tan pronto se vieron solas con Marianne, le puso una bolsa plástica en la cabeza y procedió a estrangular a la joven estudiante con un cinturón de cuero. La joven luchó desesperadamente por su vida y mordió la bolsa y le hizo un agujero para poder respirar mientras gritaba y se retorcía. De pronto se escucharon una voz cercana y la joven comenzó a gritar, por lo que Kemper decidió tomar un cuchillo y apuñalar en repetidas ocasiones, intentando dar con el corazón de la joven Marianne, pero no lo consiguió. Desde el maletero de coche, Anita escuchaba los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que correría la misma suerte. Las puñaladas que recibió Marianne fueron tan brutales que una de ellas atravesó por completo a la pobre adolescente, que seguía luchando por su vida hasta que Kemper la tomó por el mentón y la degolló.
La lucha cesó y la pobre chica desvaneció muriendo, desangrada. De las propias palabras de Kemper, Kemper dijo: le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Minutos después abrió el maletero y Anita Luqueza sabía que Kemper no la dejaría marchar con vida. Y así fue. Su forma de acuchillarla fue inclusive más violenta y sádica que con Marianne. Pero matar no le fue suficiente, así que tomó ambos cadáveres y los metió en la cajuela del carro y se marchó del lugar. Él condujo hasta su apartamento y sacó los cadáveres de su carro y los introdujo a su habitación, en donde procedió a descuartizarlos. Al mismo tiempo, iba registrando todo el proceso con una cámara instantánea. Lo fotografió y guardó la foto de recuerdo. Después Kemper cometió necrofilia, manteniendo relaciones sexuales con las partes decapitadas y desmembradas de los cadáveres y sus cabezas. Luego tomó las partes desmembradas de las pobres adolescentes y las guardó en bolsas plásticas. Sin embargo, Kemper había guardado las cabezas de ambas chicas en su habitación para masturbarse frente a ellas. Además, las atesoraba como si se tratasen de trofeos. Como era de esperarse, a los pocos días la pestilencia en su habitación se había vuelto muy inconveniente. Sabía que tenía que deshacerse de las cabezas y debía de ser de forma eficaz, o los restos de las chicas podían ser identificados por sus registros dentales, así que finalmente condujo hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz, y enterró algunos de los restos. Ambas adolescentes aparecieron en reportes de desaparecidas. Sin embargo, la policía no había anunciado ninguna investigación seria, ya que muchas chicas y chicos suelen huir de sus casas y en otros estados, ya que estaban influenciados por el estilo de la vida hippie en aquellos años. Kemper sabía que había cometido un crimen y no había sido como él lo había imaginado, ya que había vacilado en la hora de matar a Marianne, ya que le había parecido una chica atractiva e inteligente. Kemper tuvo que forcejear demasiado para asesinarla y además había escuchado a personas cerca del lugar, y cuando apuñaló a Anita Luqueza se había apuñalado a sí mismo. Esos detalles tendría que corregirlos con sus siguientes víctimas. Pasaron 4 meses antes de que las 2 cabezas de las estudiantes fueran halladas. Los restos fueron identificados por sus registros dentales y la policía se encontraba ante un doble y horrible asesinato. Sin embargo, Kemper estaba tranquilo como si nada de lo sucedido hubiera pasado. Seguía asistiendo al bar Jury Room regularmente con sus amigos policías, y los agentes que comentaban del caso confesaban que no tenían ningún sospechoso. Además, Kemper sabía que había sido lo suficiente astuto como para saber que no había dejado ninguna pista que lo incriminara. Kemper revivía una y otra vez los momentos en los que asesinaba a sus 2 víctimas y se masturbaba viendo la foto que había tomado, y de vez en cuando visitaba las improvisadas tumbas en las cuales aún se encontraban enterradas. Los visitaba varias veces, ya que Kemper aseguraba que amaba y necesitaba a Marianne. Edmund preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus víctimas siempre eran estudiantes de la zona, en donde se habían matriculado más de 100,000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. En su automóvil, un descapotable de 3 puertas, Kemper siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de la joven. Explica el detective de Kemper, Mike. La puerta creo que está mal cerrada. Entonces alargaba el brazo, abría de nuevo la puerta y la volvía a cerrar. Sin embargo, el tipo de coche que conducía tenía una manilla de seguridad en el reposabrazos, y cuando cerraba la puerta se jalaba un pestillo que impedía que nadie pudiese abrirla o salir por la puerta. Ya no se podía manipular la manilla, y cuando eso ocurría, me dijo, ya no tenían escapatoria. Durante los años de 1970 y 1971 se calculaba que Kemper subió a su coche a más de 150 chicas. Era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué debía decir y qué no, para no molestarlas, no infundirles miedo o acabar discutiendo con ellas. En definitiva, para no levantar ninguna sospecha.
Kemper perfeccionó su técnica y también tomó conocimientos sobre las horas y puntos donde era más sencillo recoger chicas, sin que nadie se diera de cuenta. Kemper utilizaba este método para que las chicas se subieran a su auto. Si miras tu reloj y dices, ¡caray! No sé si tengo, y paras, entonces piensan que es un hombre de negocios. Vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro, explica el propio Kemper, para no ser rechazado. Así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche. Pero entonces no quería matar a nadie, ahí simplemente me divertía más tarde para cuando empiece a matar a las chicas. Lo utilizaba contra ellas. El 14 de septiembre del año 1972, su siguiente víctima fue Aiko Ko, de 15 años. No solía pedir aventones en la carretera, pero ya iba atrasada en sus clases de baile y decidió hacer el autostop. Kemper le ofreció llevarla y la inocente chica accedió, agradecida. Sin embargo, a los pocos minutos Kemper cambió de rumbo abruptamente y Aiko comenzó a ponerse nerviosa. Kemper sacó un magnum y se la colocó en la costilla, asegurándole a la joven que no le haría daño. Y Kemper le confesó a la chica que se iba a suicidar, pero que antes quería hablar con alguien ya que se sentía triste y solo. Aiko le creyó y se dejó conducir hasta un lugar alejado, creyéndole inocentemente que sería así y que podría salir con vida de aquella terrible situación. Kemper le dijo a Aiko, solo quiero un lugar tranquilo donde podamos atarte y luego iremos a mi casa. Kemper gira en Smith Gray Road, avanzando lentamente hasta que encuentra un desvío donde puede escapar detrás de un árbol, protegido de la carretera y de tráfico. Apaga las luces del automóvil y luego el motor y le dice a ella, hay un rollo de cinta médica en la guantera, dámelo. Ella obedece entregándole la pequeña caja de cartón. Le tiemblan las manos mientras intenta encontrar el final del rollo. Ella comienza a resistirse cuando Kemper se lanza sobre ella con todo su peso, tapándole la boca y la nariz con las manos. Aiko lucha con la energía de la desesperación, incluso logra agarrarle los testículos, pero él es suficientemente fuerte. Él termina estrangulándola antes de soltarla. Para su sorpresa, Aiko no está muerta y continúa luchando, esta vez asegura de que ella pierde el conocimiento por completo. Kemper la saca del auto para violarla. No pasaron más de 15 o 20 segundos antes de que tuviera un orgasmo. La estrangula de nuevo con una bufanda. Kemper dijo, primero trató de sofocar a Aiko, pellizcándole las fosas nasales, pero ella lucha violentamente. Creo que me la arreglé para hacerlo cuando recupera la conciencia y se da de cuenta de lo que está pasando. Ella entra en pánico y finalmente la estranguló. Después envuelve el cuerpo en una sábana y luego lo guarda en el baúl. Kemper dijo, después del asesinato estoy exhausto. Tengo calor y mucha sed. Paró en el bar Bonnie Doon en Road para beber unas cervezas mientras el cuerpo todavía está en el maletero de mi coche. Antes de entrar al bar, abre el baúl para examinar a Aiko Ko. Lo vuelve a hacer después de salir del bar. En ese momento, Kemper se sentía pleno. En esta ocasión, Kemper se había sentido satisfacción por el crimen que había cometido, por el hecho de que había mantenido la situación bajo control todo el tiempo. Incluso pocas horas después de haber cometido el horrible crimen, decidió ir a visitar a su madre con el único fin de analizar su propio comportamiento o si demostraba algún rasgo de nerviosismo. Tiempo después, tras su confesión, Kemper dijo, durante hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, comprobando con ella si revelaba en mi rostro, en mi comportamiento o en mi modo de hablar algo de que estaba haciendo, y no fue así. Ella no se mostró alarmada en absoluto, ni me hizo preguntas inoportunas. Cuando Kemper se despidió de su madre y salió de la casa, no se pudo resistir la tentación de mirar en el maletero de su carro. Kemper dijo, sabiendo que ya estaba muerta, palpándole el cuerpo, para saber qué partes estaban aún calientes. Más bien por curiosidad,
Más tarde en esa misma noche llegó a su apartamento y casi lo atrapan los vecinos. Después de meter el cadáver en el apartamento, descuartizó el cadáver y Kemper declaró: esto me tomó unas 4 horas de trabajo, cortar extremidades, deshacerse de la sangre, lavar completamente la bañera y el baño. También Kemper declaró y dijo: la mató un jueves por la noche, a la mañana siguiente llamó enfermo del trabajo, desmembró su cuerpo, el viernes por la noche me deshago del cadáver manteniendo la cabeza y las manos, que son fácilmente identificables. El sábado por la mañana salgo de casa llevándolos conmigo, estoy buscando un lugar seguro para enterrarlos. No es fácil deshacerse de estas cosas. Kemper habla de los seres humanos, despersonalizándolos. Para él, la mayoría de los asesinos seriales, la víctima es solo un objeto. No tiene remordimientos. Matar, mutilar, cortar a una mujer es algo muy normal. Kemper también confesó: muchas veces estuve a punto de ser atrapado, enterrando cuerpos. Y si se descubre un cadáver, los testigos pueden recordar un automóvil estacionado cerca. Sábado por la mañana visité a un psiquiatra en Fresno y por la tarde lo veo al otro. Y el sábado por la noche estoy con mi comprometida y su familia en Turlock. El domingo por la noche regreso a casa nuevamente. Y esto era solo un decir, ya que Kemper no tenía ninguna prometida. Nuevamente, Kemper había guardado la cabeza de su víctima. 2 días más tarde, Kemper debía asistir a una entrevista con una pareja de psiquiatras de frente para evaluar su actual estado mental. Ed acudió como de costumbre a la entrevista y fingió tal lucidez que los propios profesionales acordaron que Kemper ya no presentaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Sus progresos, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historial los antecedentes juveniles, como los asesinatos de sus abuelos. Los psiquiatras quedaron muy satisfechos por los grandes avances de Kemper. El engaño fue absoluto, porque aquel día Ed Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza decapitada de la joven Aiko y abandonó los restos de su víctima en una montaña de Santa Cruz. A continuación, les dejaré un dato importante acerca de Edmund Kemper. Picking up hitchhikers. Ironically, one warning advised riding only in cars with university stickers. Kemper's car had such a sticker. My mother worked at the campus and I had an A sticker on my car, and obvious access day or night to the campus. I was picking up some very lovely... Y esto sería todo por hoy. La segunda parte de este caso la subiré pronto. No olvides suscribirte y darle like. Y deja tu opinión, siempre con respeto a la víctima y a su familia. Muchas gracias.